iniciando ya esta mañana de trabajo, hoy miércoles 7 de abril. Se terminará mañana la campaña y claro, el proceso es, algunas personas comentábamos sobre, primero, los que me comentaban el tema de las encuestas, ya no hay como en el país ni promocionar ni dar a conocer, pero claro, la preocupación era de que alguien usó en un programa internacional unas encuestas. Y si ustedes ven y revisan el programa, las encuestas a las que hace referencia el señor Bailey son encuestas de mediados de marzo, la más antigua, digamos así. Las otras son finales de febrero y principios de marzo, así es que no se pongan nerviosos. La cosa tiene otras lecturas ahora, ya no se puede hacer. Pero sí, es mejor no dar una mayor intención a quienes quieren usar esa información y usarla mal, además, ¿no es cierto? El proceso en el municipio está frenado, no hay una cosa que se pueda visualizar, sino como que logran pasar hasta después del domingo de las elecciones. Bien, el tema que nos trae y que es importante para ahora es el tema de la pandemia. Se habla de un confinamiento voluntario. Los contagios por el COVID están, digamos, no sé si se puede decir descontrolados. Quizá es demasiado fuerte la palabra, pero sí hay un incremento y hay tensión en los hospitales. Entonces parece que la parte del ejercicio ciudadano del tema es importante y para eso hemos invitado al señor doctor Enrique Terán, catedrático de la Universidad de San Francisco, y también al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. A los dos les vamos a pedir no solo que reflexionen sobre el tema del confinamiento voluntario, de lo que podemos hacer los ciudadanos, pero también de lo que debería hacer el gobierno, su plan de vacunación, y eso al saludar al señor doctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, este primer acercamiento a algo que ya hay una gran preocupación. Doctor Álvarez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, doctor Terán. Un gusto estar con usted y compartir este programa. Al hablar del programa de vacunación, nosotros hemos visto que se inició de una manera errónea, una fase cero completamente anómala, una fase cero completamente irregular, una fase en que la que debía ser una prueba piloto en identificar todas aquellas debilidades de este proceso para fortalecerlas y entrar a una fase 1 con menos problemas y con más organización. Lastimosamente eso lo hemos visto que no ha sucedido ni con las tres personas que están al momento, estuvieron en su tiempo en el Ministerio de Salud Pública. Con Ceballos, obviamente la situación fue muy crítica, una administración muy irregular, no tuvo la capacidad con la que se pensaba que iba a actuar, y obviamente el problema se viene desde ahí. Los anuncios por parte de las autoridades de que la fase 1 aparentemente ya se está completando, que todos los profesionales de la salud y especialmente los médicos están vacunados, una situación falsa, falsedad absoluta. Solamente en Pichincha nosotros como colegio médico tenemos una lista de más de 2.500 médicos que no se han vacunado, que cada día va aumentando, una lista que hemos presentado al Ministerio de Salud y no tenemos respuesta. Cada semana se cambia de matrices, cada semana tenemos que cambiar de matrices y hasta ahora no hay la respuesta. Pero en sí el proceso de vacunación no es la solución como tal. Tenemos que hacer un proceso que esté conjunto con el aumento de las pruebas de diagnóstico y también con un fortalecimiento del plan de la fase de contención de la transmisibilidad del virus. Entonces, si nosotros trabajamos en esos tres ejes, obviamente vamos a tener una respuesta mejor en la disminución de la transmisibilidad del virus y podemos tener en algún momento un respiro en el sistema sanitario y no esta situación que estamos viviendo en este momento, que es
un desgaste continuo del sistema sanitario hasta llegar, esperemos que no sea así, pero podemos llegar, ese es el riesgo, a una respuesta, a una oferta del sistema sanitario muy débil o casi nula, que ocasionaría una situación muy crítica al país. Claro, y entonces esta primera visión que es, no sé si, claro, nos ha tomado a todos, pero decían el Ecuador en temas de vacunación tenía una visión, tenía un programa, todo eso, pero eso está desarmado. Parece que justo el área de salud le agarró la pandemia en la parte más debilitada. Al saludar al señor doctor Enrique Terán, le diría, esta evaluación con estas fallas, eh, tiene entonces que venir tanto del sector de la salud, de los médicos, de las organizaciones, de las universidades, un planteamiento que nos lleve a los ciudadanos y a la autoridad a, no sé, a construir en conjunto, doctor Terán, algo que nos sirva este momento de lo que hemos vivido ya este año. Bienvenido, doctor Terán, buenos días. Francisco, muy buenos días. Un gusto poder compartir con el doctor Álvarez este segmento de opinión y a todos quienes nos escuchan. Como suele el adagio decir, lo que mal comienza, mal termina. Desde el inicio de la pandemia, nosotros hemos intentado que la autoridad nacional se apalanque, se apoye, se ayude en la academia, en los gremios, en las asociaciones conformadas, porque no necesariamente el Ministerio de Salud Pública y otros entes tienen la capacidad total de resolución o cuentan con todos los expertos, pero ha sido la negativa, la constante, permanente. Nosotros llevamos cerca de 6, 7 meses insistiendo en que no hay un plan de vacunación. El señor presidente, en el último cambio de ministro, con sorpresa aparentemente aceptó que no ha habido tal plan. Y el señor ministro actual, en un acto sorpresivo, dijo que en 72 horas había elaborado un nuevo plan, el cual tampoco hemos podido ver, el cual tampoco está disponible, y que denota que la improvisación es la tónica en la toma de las medidas. Un proceso vacunal por cuentagotas, desorganizado, que genera inequidades, que genera polémicas, que genera malestar. Pero más allá de eso, inclusive si la vacunación fuera adecuadamente implementada, necesitamos de mensajes claros para que la ciudadanía sepamos cómo comportarnos. Obsérvese el fenómeno en Chile, gran tasa de cobertura, pero la gente pensó que ya podía abandonar las medidas de autoprotección y comenzaron los contagios de manera desmedida. No se puede ser contradictorio. No puede existir un COE que tome medidas a medias tintas y que permita que el ciudadano sea el que decida qué es lo bueno, qué es lo malo. Escuchaba yo a la señora alcalde de Guayaquil unos días atrás que decía, hemos restringido el uso de vehículos, pero si usted quiere salir a verle a su mamá, agarre la bicicleta, váyase a pie. Y entonces terminamos en lo mismo, reúnase, cuando el mensaje es lo contrario. No reuniones, ni siquiera familiares, por el alto riesgo que existe. Y así una serie de informaciones contradictorias. Entonces, terminamos en una triada de culpabilidad que lastimosamente sigue incrementando las muertes. Claro, entonces desde el planteamiento, esto del COE, uno dice en las redes sociales, puede ver, claro, las resoluciones es lo que usted nos acaba de decir, que le he escuchado a la alcaldesa de Guayaquil, ¿no? Está prohibido de 8 a 6, pero de 8 a 6 también puede hacer tal cosa. Está prohibido esto, pero pueden hacer tal otra cosa. Doctor Álvarez, este panorama entonces lo tenemos que, desde la opinión pública, presionar. La academia, los gremios lo han estado haciendo y la opinión, por eso la opinión de ustedes cuenta muchísimo. ¿Qué debería tener? Primero, este plan, ya con lo que hay, están por llegar, se ha dicho, casi 1 millón de dosis en estas 2 semanas. ¿Qué debería tener ese plan?
cómo enfrentarlo. El tema de los médicos va a ser importante, el tema de la gente de seguridad, los que trabajan, que siguió en el área de recolección de basura, y esto es lo que se dice en primera línea. En esa parte el decreto estaba muy claro qué se puede hacer y qué no, pero también estos mensajes de los COE, tanto nacional como provincial, chocan a veces. El uso del vehículo, la movilidad debe ser restringida. ¿Cómo comenzamos a trabajar este plan, doctor Álvarez? Bueno, nosotros hemos sido críticos de las resoluciones del COE nacional y de los COEs cantonales. El pasado feriado de carnaval ya anticipamos el problema que iba a ocurrir, y la respuesta del COE nacional fue una respuesta, digamos, contraria, una respuesta que se manifestó, incluso la población la procesó como un mensaje de una falsa seguridad. Hablar de que en el feriado carnaval, uno de los feriados más largos, se abrió las playas, dar la potestad a los COEs cantonales de que puedan abrir centros de diversión, que se expendan las bebidas alcohólicas a diestra y siniestra, ocasionó lo que vimos, ese relajamiento de un grupo de la población que conllevó al aumento de casos. Y no solamente la situación del carnaval, estamos viviendo lo mismo que en esa fecha. Posteriormente, el cierre de campaña, que es uno de los elementos también muy peligrosos que se hacen, las concentraciones masivas de los candidatos para tratar de conseguir uno u otro voto a su favor, eso ocasiona también un mayor riesgo. Las medidas deben ser no solamente restrictivas, punitivas, sino también tiene que haber medidas que, digamos, pongan una situación de apoyo a la sociedad, a la comunidad donde se asienta este tipo de... ¿Quiénes son las que soportan todas estas medidas? El confinamiento, como se habla, no solamente se puede decretar, sino se tiene que hacer medidas compensatorias. ¿Cómo usted puede confinar a una comunidad 15 días en sus hogares si no tiene una compensación económica? Si la mayor parte de la comunidad que vive al día a día va a tener hambre, va a tener necesidad, ¿cómo puede hacerlo eso? Entonces lo que se tiene que hacer son medidas también acordes a la situación. Respuestas. Poner una ley seca de lunes a jueves de 6 de la tarde a 6 de la mañana, mientras que de 6 de la mañana a 6 de la tarde se puede consumir licor. Hacer una movilidad a medias en la cual se puede circular o no se puede circular en la mañana y en la noche se restringe. Entonces, tienen que ser medidas que tienen que ir acompañadas de un proceso de prevención y promoción de la salud. Tenemos que trabajar para que la población, para que la comunidad se empodere en este momento. Luchar contra ese sentimiento contra ese problema que tenemos, que es el relajamiento de la población. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues entrando a la comunidad, formando, siendo facilitadores del mensaje hacia la comunidad, para que la comunidad, sus líderes de la comunidad empiecen a compartir este mensaje y se trabaje directamente en la comunidad. Hemos visto que durante el aumento de los casos en el mes de agosto, septiembre, hubo una respuesta en la ciudad de Quito con un sinnúmero de personas en las cuales estaban estudiantes universitarios que se dedicaron a buscar casos en la comunidad, entraron a trabajar en la comunidad, y hubo un relajamiento en el sentido del aumento de los casos, hubo un pequeño respiro en el sistema sanitario, pero estos mensajes contradictorios de la misma autoridad, los mensajes del doctor Ceballos en ese tiempo de que la pandemia estaba controlada, de que el problema, que nosotros tenemos uno de los sistemas de salud mejores del mundo, una situación que era contradictorio y lo que ocasionaba el relajamiento de la población. Mientras más relajamiento de la población, obviamente hay un aumento directo de los números de casos. Entonces tenemos que trabajar no solamente en medidas punitivas y restrictivas, sino tenemos que trabajar en un proceso de educación, promoción y prevención en la salud. Claro, doctor Terán, pero ahí hay una cosa que muy bien la señala el doctor Álvarez, ¿no? Si no hay una respuesta también frente a los momentos difíciles, a la economía difícil. Claro, los sectores que están perdiendo trabajo, los sectores que están cerrando, los sectores económicos también dicen, oigan, de alguna manera planifiquen para poder seguir actuando, para que la economía no colapse más.
se puede, desde el punto de vista de ustedes como médicos, doctor Terán, se puede equilibrar esto, se puede generar una idea, si no de relajamiento, como parece que sí ya está un poco instalada, pero sí de controlarnos mutuamente todos los ciudadanos, de tener una base mínima de control y de alguna manera también ayudar a activar la parte económica, o esto es confinamiento al final, doctor Tenán. No, desafortunadamente, por el mecanismo de transmisibilidad que tiene este virus, que es aéreo, el confinamiento es una de las estrategias ideales para poder lograr regular, controlar, minimizar la transmisión. Pero obviamente surge enseguida la dificultad desde el punto de vista de reactivación económica, de sobrevivencia y demás. Como bien mencionaba el doctor Álvarez, si un sistema estuviera preparado para poder abastecer a la población de los enseres mínimos que necesitan para que pueda quedarse en casa, el sistema sería ideal, pero esa no es la realidad. Nosotros lo que tenemos de primer lugar es que diferenciar lo que es indispensable de lo que es optativo. Y ahí tenemos todos todavía que sacar la tarjeta roja, la carita triste, porque la población se dedica a hacer fiestas, se dedica a hacer reuniones, se dedica a hacer procesos compartidos de actividad que no son indispensables. Uno no se va a morir porque no haga la celebración de su cumpleaños, porque no haga una parrillada, porque no le vea a sus amigos durante algún tiempo. Es una cuestión de emergencia. Quienes tienen que salir a trabajar tienen que hacerlo con todas las protecciones del caso. Y ahí es donde se viene justamente el maximizar el conocimiento y las capacidades que se disponga. ¿Cómo podemos nosotros ver, por ejemplo, la insensibilidad de parte de los transportistas que en lugar de apoyar al proceso, aumentar el número de unidades, aumentar el número de frecuencias para que los ciudadanos puedan ir con un aforo más bajo, se dedican a sacar menos unidades, a hacer menos rutas, porque es que estamos perdiendo dinero? Y claro, sobreviene entonces el interés personal sobre el interés general, porque ese es el problema, pensar en sociedad, no en individualidad. Los empresarios que necesitan que sus empresas trabajen, que produzcan, tienen que hacerles a sus empleados pruebas de diagnóstico para que se pueda identificar tempranamente los casos y aislarles y evitar contagio. Tienen que buscar estrategias para transporte seguro, etcétera. No estamos diciendo cierre todo y bote la llave al patio. No se trata de eso, pero sí hacer las cosas con conciencia, hacer las cosas con responsabilidad y evitar que esto sea una bola de nieve. Porque claro, quienes al mismo tiempo dicen es que vivimos de la gente que venga a consumir, si los que consumen se mueren, no van a tener tampoco quien vaya a consumir. Entonces, seamos consecuentes en ese sentido. Y claro, entonces aquí el tema de lo económico y la reactivación, pero también la salud, que es sin lugar a dudas, debe ser la prioridad, nos lleva a una actitud individual también, pero frente al colectivo de comunidad, a esa actitud comunitaria es la que más hay que apelar entonces. No fiestas, no reuniones, peor clase será, doctor Álvarez. Y bueno, lo que nosotros planteamos, obviamente, es un proceso en el que todos pensemos en el bien común, dejar a un lado, como lo dice el doctor Terán, en la situación del individualismo. Esta es una situación en la que tenemos que pensar por nuestra sociedad, pensar por nuestro alrededor. El momento que nosotros rompemos eso, lo primero que estamos es afectando al núcleo familiar, estamos poniendo en riesgo a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros familiares cercanos, a nuestro núcleo familiar cercano. Luego, eso se transmite hacia la comunidad, hacia el vecino, hacia el miembro de la comunidad y se produce un efecto de dominó. Entonces, tenemos que romper eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Con disciplina, con responsabilidad y sobre todo con solidaridad en ese sentido.
hemos propuesto y lo seguimos haciendo porque se debe hacer una medida, poner medidas ejemplares. Ahí nosotros apoyamos un proceso de sanción dura a todas las personas que fomenten o que realicen este tipo de reuniones, fiestas clandestinas, lugares en los cuales funcionan actos hemos visto en Guayaquil, de peleas de box, aquí en la Sierra, gallos, todas esas peleas de gallos, situaciones en las cuales solamente se hace la denuncia, se presenta la noticia, pero hasta el momento no hay un castigo, una sanción O ejemplarizadora a sea todos los que organizadores, que eso sería una de las medidas. lo punitivo puede venir en tanto y en cuanto están transgrediendo la ordenanza, la ley también. Y entonces también faltaría actuar, doctor Álvarez, pero usted nos ha dado dos palabras que son indispensables y en las que coinciden tanto el doctor Terán como usted. Doctor Álvarez, la disciplina y la solidaridad. Estas dos cosas nos llevan a tener cuidados mutuamente. Entonces, este virus lo podemos enfrentar de esa manera. ¿Qué cuidados tenemos entonces? ¿Cómo hacer esto del confinamiento voluntario? Que no sea no vuelva a salir, sino que tenga unas etapas de movilidad humana, pero cuidándonos, será, doctor Álvarez. Bueno, al inicio, hace un año, la Organización Mundial de la Salud decía que una de las estrategias para vencer el virus era la solidaridad mundial, y eso seguimos haciendo. No existe un medicamento, no existe ninguna pócima, ninguna fórmula mágica que le impida la transmisibilidad, sino más bien estos medios de barrera, estas medidas de bioseguridad que son lavado de manos, la utilización de la mascarilla, evitar, digamos, el distanciamiento físico y sobre todo evitar las aglomeraciones. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. La solidaridad tiene que ser, es una de las armas muy importantes. Y en ese sentido se aplicaría la convocatoria de el exhorto que hizo el alcalde de la ciudad para que exista un aislamiento voluntario. Es una de las medidas, pero como le digo, eso se tiene que acompañar de una suerte de educación y promoción. No solamente se tiene que enviar el mensaje, sino también se tiene que incentivar para que ese mensaje, para que la población tenga una conciencia, una idea clara de lo que está sucediendo. Aparentemente, y eso es otro de los problemas, esa falta de sinceramiento de los datos hace que exista un relajamiento también en la población. Mire, hasta ayer o antes de ayer, hasta hace 2 o 3 días teníamos 1.900, 1.700 casos y de pronto al día de ayer tenemos 930 casos. Eso, si se lo mira de una manera fría, lo que está diciendo y el mensaje que recibe la población es que obviamente los casos están bajando. Es una situación errónea en ese sentido. Claro. Entonces, se tiene que hacer campañas. Como dijo el doctor Terán, uno de los elementos importantes es la información y una información adecuada hacia la población. Estamos en una campaña de vacunación y no hemos visto un mensaje de la autoridad sanitaria y del gobierno en el que diga que las vacunas, todas las ventajas que tienen las vacunas tienen que ir con una correlación en un empoderamiento o un fortalecimiento de las medidas de bioseguridad, de todas aquellas medidas de contención, porque eso es lo necesario. Nosotros tenemos que aprender en la experiencia de otros países. Nosotros no somos una isla en el mundo, en el mar del COVID, tenemos que aprender la experiencia, y una de esas experiencias que tenemos que aprender es la de Chile. Quitar ese estereotipo de la población que con la vacuna, como en las películas de ciencia ficción, llega la vacuna al Ecuador y mañana o pasado mañana ya es el país libre del virus. Eso tenemos que vencer. ¿Y cómo podemos hacer? Con una sola palabra: educación. Y eso es lo que nos falta. Y entonces, doctor Terán, esta parte de la educación también nos lleva a los medios de comunicación, y los medios tenemos que acudir a profesionales como ustedes, que no solo que generosamente brindan su conocimiento, sino que además nos invitan a reflexionar desde cada una de sus actividades. Pero el confinamiento voluntario planteado, si no hay pruebas de diagnóstico, si el Estado no se dedica a hacer eso, a lo mejor no será bueno que las universidades planteen hacer
el continuo seguimiento a través de las pruebas de diagnóstico que el Ministerio de Salud les entrega a las universidades, esa parte, porque parece que el seguimiento es también importante. Y ustedes nos han dicho, sí, la disciplina, la solidaridad, pero también los cuidados. La vacuna va a ayudarnos, pero parece no es la solución, y peor cuando la vacuna va a llegar a cuentagotas. Ahora llega un buen grupo, pero lo máximo que tenemos hasta mayo como programación o como ideal es que se podrán llegar hasta 20 millones de dosis. Eso significa 10 millones de personas, de 17 millones de ecuatorianos, doctor Terán. Absolutamente. Como mencionaba al principio, tan pronto como empezó la pandemia, en una actitud que yo no había visto en el pasado, la academia dejó de lado las rencillas que podría haber entre instituciones e hizo un solo cuerpo para ponerse al servicio de la autoridad. Lo primero que propusimos como universidades fue crear una red de diagnóstico de la enfermedad basados en que las universidades tienen las capacidades, tienen el personal, y hubo rechazo, empezando por la Organización Panamericana de la Salud, hay que decirlo. Cuestionaron que por qué, que el ministerio tenía que hacerse cargo porque es el órgano rector. El ministerio puso objeciones y con un tira y afloja se ha logrado en unas pocas universidades tener autorización para poder hacer este tipo de pruebas. Pero obviamente hay grandes dificultades para acceso a reactivos, materiales y demás. Entonces, el abastecimiento de pruebas es sumamente limitado. Bien lo dice el doctor Álvarez, números falsos dan conclusiones equivocadas. Entonces, mostrar cifras de que los casos están bajando a cualquiera le hace entender que, bueno, ya se está controlando, pero nunca ponen el asterisco, nunca dicen es que no estamos haciendo pruebas suficientes. Organización Mundial de la Salud sugirió hace tiempos que el porcentaje de positividad debería estar por debajo del 5%. Ecuador a la fecha sigue manejando 35-40% de positividad, lo que quiere decir que estamos en una situación caótica. Hace falta que la autoridad salga a dar mensajes claros, que salga a ser honesta, que salga a ser transparente. 20 millones no van a llegar hasta mayo. Es imposible como vamos. Quizás, y eso, siendo optimistas, logre el gobierno actual cumplir con lo que había dicho de la fase 1, que significaría vacunar a cerca de 2 millones de personas. Yo lo veo muy complicado con la velocidad que van, con el acceso que tienen a la vacuna. Por lo tanto, hay que decirle a la gente, no tenemos capacidad de acceso a vacuna, aún con vacuna, por favor, hay que cuidarse de sobremanera. Y la sugerencia del autoconfinamiento tiene un racional por detrás de volver a optimizar. Qué penoso es salir uno con todas las protecciones del caso a hacer compra de abastos y ver en los supermercados familias completas paseándose, porque como ahora, claro, no hay clases porque las clases están en línea, entonces salen con los niños, salen con los abuelitos. No estamos en una situación de vacaciones. Este no es un periodo de descanso, es un periodo de protección por salud. Los supermercados, en su afán de vender, no ponen ya las restricciones del caso. El termómetro se ha vuelto una fantasía. A mí me toman la temperatura y me dicen 34,5. O sea, yo ya estoy cadáver, estoy muerto. Claro, sí. Ponen un gel que no tiene capacidad antibacteriana en absoluto. No huele a alcohol, nada, parece crema. Han dejado de poner incluso estos líquidos desinfectantes. Claro. Ya se secaron, se dañaron las... Sí, tiene usted razón. Se volvió una... Todo. Entonces le perdimos el respeto al virus, le perdimos el miedo al virus, y eso es sumamente peligroso, porque claro, la gente hace la prueba de concepto. Voy a salir con mis amigos esta semana. No me pasó nada. Mentira de esto, sí, no, el virus está controlado. Y claro, a la segunda, tercera salida, alguno contagia a todos, regresa a la casa y se muere la familia. Hoy estamos viendo algo que no vimos el año pasado y que son núcleos familiares de contagio. Completos. Porque llega alguien a la casa calladito que no dice que ha salido, que ha estado por ahí, y contagia a todos los que confiaban en que era un ambiente seguro. Y llegan papá, mamá, abuelitos, hermanos, tíos a hospital
llegan a cuidados intensivos y se mueren lastimosamente. Hasta que alguien no tiene en su familia la desgracia, no llega a magnificar lo cierto que ha sido la necesidad de la autoprotección. Claro, y entonces les voy a pedir a los dos no solo que insistan en el tema de las pruebas. Es verdad que las pruebas tienen este rato una carga de aquello que en plena pandemia hicieron negocio, o sea, hablan de pruebas y quién estará ganándose esa plata, y peor aún si las pruebas no servían para lo que se habían traído, y encima de eso el sobreprecio, o sea, se cubrió de un halo de vergüenza también eso, y entonces las otras autoridades ahora tienen recelo, pero creo que hay que hacer el esfuerzo de las pruebas, del seguimiento. Creo que las universidades deberían tener esa capacidad para llevar una especie de la estadística y del seguimiento a esta pandemia, ¿no es cierto? Les pido entonces dos reflexiones básicas. Una para la autoridad, ustedes ya lo han descrito, lo que hay que hacer, pero otra también para los ciudadanos y para aquellos que ya están ofertando sus servicios, como ha dicho el doctor Terán. O sea, no puede ser de que este coso de la temperatura, como dice el doctor Terán, 34, ya estoy muerto, o sea, ¿qué está haciendo aquí? Algo más tenemos que hacer, doctor Álvarez. Bueno, el llamado a la autoridad es obviamente que es el momento de trabajar en conjunto. La autoridad tiene que dejar a veces esa idea egoísta de supremacía, o de que yo como autoridad sanitaria yo soy el ente superior y no necesito nada ni nada de nadie. Las muestras están ahí. Mire el proceso de vacunación. Entramos a un proceso de vacunación, hablo de los médicos, en los cuales la autoridad sanitaria no tenía una base de datos. Y quisimos y estamos, los gremios intentamos ayudar y no hay la respuesta en ese sentido. Tenemos trabas, y eso se puede replicar hacia los otros elementos. Obviamente algunos son más fáciles, como las Fuerzas Armadas, porque concentran a su personal, pero los médicos somos diferentes. Entonces es el momento de trabajar todos en un solo frente para vencer el virus. Y hacia a la población, el mensaje es claro. El mensaje es que hay que ser solidarios, hay que ser disciplinados, hay que ser responsables. Como dijo usted, la situación no es de que no me enfermo y a mí nunca me va a dar ese virus, porque yo, entre comillas, me llevo con mis amigos y mis amigos no tienen nada, o no se infectan, o no tienen síntomas. Y también yo sí soy uno de los que son reacios a la situación de tomar la temperatura en los centros comerciales, porque como dice el doctor Terán, primero le toman en un sitio inadecuado y después le dan una lectura muy errónea de 34.5, 34.3, 33.1, tomando en cuenta que según estadísticas solamente el 20% de los pacientes con COVID presentan fiebre. Entonces eso también da una suerte de una falsa sensación de seguridad. No, si yo estoy bien, me fui a un centro comercial, me tomaron la temperatura y nada, y solamente estoy tosiendo, tengo un poco de ardor en la garganta y a de ser gripe, sigamos haciendo las cosas como hemos hecho siempre. No utilicemos la mascarilla, reunámonos con nuestros amigos. Eso también da un falso sentimiento de seguridad. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. La comunidad tiene que empoderarse, tiene que ser responsable y sobre todo solidaria. Es el momento de la solidaridad. No tenemos otra alternativa sino ser solidarios. Y el último mensaje, por favor, no se automedique. Es uno de los problemas que tenemos en los hospitales, cosas, ¿sí? Pacientes que llegan automedicados, que han confiado en esos mensajes erróneos de que cierto antiparasitario, cierta fórmula o cierto compuesto químico es la panacea para evitar que se contaminen, y llegan contaminados y llegan con problemas en otros órganos por los efectos secundarios de estas o medicamentos. Claro, entonces esto sí es muy importante, aquello de no automedicarse. Si antes era importante no se automedique, ahora con mucha más razón. Doctor Terán, estos mensajes que ustedes nos dejan y al que también le solicito a usted, ¿se puede incrementar algo para los locales que están atendiendo? Ustedes han coincidido que no solo la lectura de la temperatura, que podría ayudar si es que se la hace de mejor manera, no sé, todo lo de la bioseguridad, la mascarilla,
el lavado de manos, el uso de un alcohol real, que también tengamos control de eso, porque ahora se fabrican y hay unas nuevas marcas que no tienen registro, pero sí, estamos en manos también de esta gente que quiere hacer plata aprovechando la pandemia, doctor Terán. Completamente, Francisco. Esta pandemia ha sacado a relucir también una serie de bajezas humanas impresionantes de gente que ha tratado de sacar lucro de la desgracia ajena. Y vemos que existe promoción engañosa, como ha dicho el doctor Álvarez, productos que ofrecen milagros que no existen y una entidad regulatoria que ha hecho caso omiso pese a las múltiples alertas que se le ha dado, los pedidos, no toma acciones al respecto. Estamos en tierra de nadie. Y al estar en tierra de nadie, cada uno es corresponsable de parte y parte. Por ejemplo, aquellos locales que ofrecen servicios tienen que respetar el aforo, tienen que tener ventilación, tienen que tener lavabos para que la gente se pueda lavar la mano, porque no hay mejor estrategia que el lavado de manos en lugar del alcohol, del gel, etcétera. Tiene que haber buena ventilación, tiene que decírsele a la gente, ya no hay espacio. Es impresionante que la gente llega y entonces ya le ponemos una mesita y quienes vamos hacemos lo mismo. No, no importa, póngame aquícito nomás. Seamos conscientes, esto es responsabilidad bilateral. No hay, como ha dicho el doctor Álvarez, no hay tratamiento para COVID, ninguno. Lo que existe es una medida adicional de protección que se llama vacuna y que en algún momento, con la realidad y la dificultad que tenemos en el Ecuador, quizás irá llegando a toda la población. Pero con vacuna, inclusive, insisto, no se pueden abandonar las medidas de autoprotección. Por lo tanto, lo más importante en este caso es no bajar la guardia, pensar que el virus está todavía presente en el ambiente y que en un descuido podemos tener nosotros consecuencias que lamentar. Yo les quiero agradecer a los dos por acompañarnos, por reflexionar y claro, estaremos contactándoles porque esto de que ustedes, profesionales de la salud, que nos puedan ayudar a reflexionar, es una parte de la información, ¿no? Muchísimas gracias al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y al doctor Enrique Terán, catedrático universitario de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias, doctores, un gusto saludarles. Con todo gusto, un buen día. Gracias. Han estado con nosotros el doctor Víctor Álvarez y el doctor Enrique Terán. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de